Espera, estoy buscando enrere. ¿Sí? Sí, sí. Endavant. Bien. Bueno, pasamos al castellano. Y bueno, el tema para mí es demasiado serio como para improvisar, ¿de acuerdo? Con lo cual, y además como considero que es un poco denso, no, pues os lo doy por escrito. Y así podéis, bueno, se puede ir siguiendo mejor. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Bueno, lo primero es aclarar el término epistemología axiológica, que ya cuando vas por estos mundos de Dios te dicen episte qué, axio qué, entonces hay que primero aclarar este término. Epistemología, ya sabemos, viene de episteme, del griego, que es conocimiento, logía es tratado. Por tanto, epistemología sería la ciencia que estudia el conocimiento. El axiológico viene de axio, que es valioso. Entonces, si tuviéramos que definirlo conjuntamente, pues es el tratado o ciencia que estudia lo valioso. Claro, lo de valioso, cada uno lo va a entender como lo va a entender. En este caso, yo entiendo que María entiende, Corbí entiende, que valioso es lo que afecta a la sensibilidad, entre lo cual estaría lo estimulativo, que va a estar, a su vez, en función de la forma de sobrevivir del individuo, para de esta manera garantizar la pervivencia del individuo y del grupo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pretende Corbí con la epistemología axiológica? Que es lo que seguramente os habréis preguntado y uno se pregunta con frecuencia. Pues creo que la mejor manera de entender qué pretende Corbí con la epistemología axiológica es viendo el recorrido de su acercamiento, su investigación a diferentes disciplinas y las causas que le llevan a desestimarlas. Vamos por partes, ¿eh? O sea que si vemos el recorrido de su investigación, eso aclara más qué está pretendiendo con la epistemología axiológica. Corbí, cuando tiene poco más de 20 años, se da cuenta, yo digo con estupor, creo que él no diría tanto, pero sí queda afectado por ver que la religión que había estado operando hasta entonces iba quedando obsoleta. Es decir, que percibe que la religión se ha distanciado de la sensibilidad de la gente, de la población. Se pone a estudiar este problema. Yo considero que esta primera preocupación de Corbí ya orienta a Corbí a buscar cómo entender el papel de la religión y cómo, si hace falta, se puede suplir. Él se da cuenta que eso está fallando, que está perdiendo base y se pregunta, vale, vamos a estudiarlo, qué función tenía la religión. Está convencido de que hay un valor en la religión que resulta un desastre si la religión desaparece. Y esto es una motivación más para ver qué está pasando, qué es la religión, qué está pasando y a ver cómo podemos solucionar este debate, ¿no? Su investigación le lleva a buscar el fundamento de las religiones. Busca algo de naturaleza valorativa y yo creo que esto es, en María siempre va a ser algo pragmático, material, a nivel de supervivencia. Por tanto, no se va a poner a buscar nubes, sino qué papel social
tiene la religión. Busca algo de naturaleza valorativa y a la vez social y colectiva con raíz material y pragmática. O sea, que él busca, eso está aquí jugando un papel, ¿no? Pues vamos a ver qué papel está jugando. A un nivel muy básico, muy de viviente, de especie viviente. Empieza abordando el símbolo como unidad axiológica o valorativa de las religiones. Entonces, para estudiar el símbolo, que le parece que es la base y, por tanto, por ahí podría entender qué papel juega la religión, empieza estudiando el símbolo desde diferentes perspectivas. Pero, como vamos a ver, no les sirven. ¿Por qué? Porque estos estudios tienen unos enfoques muy esquinados, muy concretos, en los que no encuentra lo que él busca. Lo que él está buscando, una raíz pragmática, una funcionalidad pragmática, conectada con el viviente directamente. Tiene que cumplir una función de sobrevivencia. Por ejemplo, se acerca al psicoanálisis y encuentra que se estudian los símbolos desde la patología. Por tanto, él está buscando algo colectivo que hace sobrevivir el colectivo, por tanto, visto como una cuestión de patología, no le interesa. Tampoco se acerca a Jung, pero ve que los símbolos y los mitos están situados en un ámbito transhistórico, cuando lo que a él le interesa es algo contextuado en la historia. Por tanto, tampoco le interesa el enfoque de Jung. Estudia los símbolos luego a través de antropólogos como Levi-Brill y Levi-Strauss, pero no les sirve porque aunque ven estos antropólogos que las formaciones simbólicas tienen un carácter constitucional social, estos antropólogos no las ligan con bases materiales. Por tanto, a Corbí no le resultan de utilidad. También se acerca a la aproximación a los símbolos desde la filosofía, como por ejemplo Cassirer, pero lo desestima porque no le da herramientas para desentrañar cómo están construidos. Lo desestima. Después pasa a estudiar diferentes etnólogos e historiadores de las religiones, como por ejemplo Mircea Eliade, que reconocen el carácter de molde mental de las formaciones mítico-simbólicas, así como su papel social cohesionador, ¿vale? Esto lo ven, pero en estos trabajos de estos etnólogos e historiadores de la religión no se explica el cómo, ni el por qué, ni la articulación de las formaciones simbólico-míticas, ¿vale? No lo explican, que es lo que él busca, pero estos trabajos le permiten a Corbí entender, advertir, algo que después va a ser esencial en su trabajo, y es que a semejantes estructuras laborales y sociales le corresponden semejantes configuraciones mítico-simbólicas. Para mí, este es un descubrimiento de Corbí fundamental. Modos de vivir, según los modos de vivir, tienen unos mitos y unos símbolos correspondientes y sus correspondientes religiones. Por tanto, hay una relación entre cómo se sobrevive y qué mitos y símbolos se tienen. Y esto a él le va a orientar, le aclara, ya le da una pista por dónde puede encontrar una vía de estudio de la función de las religiones.
Luego también aborda a Marx, pensando que al sostener una determinación de las superestructuras ideológicas sobre las sociales, podría entresacar una vía para su investigación. Pero lo desestima porque no da razón del cómo de esa determinación. Entonces, de aquí pasa a las teorías del lenguaje y aquí ya empieza a encontrar algo. Como el positivismo lógico y la teoría de la ciencia, aunque estas primeras teorías del lenguaje él las abandona porque advierte que estas disciplinas no tienen en cuenta la carga axiológica del lenguaje. Y como él está buscando lo valoral en el símbolo, este tipo de aproximación al lenguaje no le da pistas para desentrañar lo que él está buscando. Y porque estas teorías del lenguaje no abordan los lenguajes mitológicos y simbólicos que son los que usan las religiones. Entonces se introduce en la lingüística, empezando por la alemana, continuando por la francesa hasta el generativismo norteamericano. Es en este campo donde encuentran las herramientas buscadas para el análisis de mitos y símbolos. Concretamente en los lingüistas de Jernlech y Greimas y en la teoría de actantes de Prof. Lo siguiente es importante. Su hipótesis de partida es que la semántica es primariamente manifestación de lo axiológico humano, es decir, de las relaciones cualitativas del viviente humano con su entorno. Este es el enfoque que ha visto en Jernlech, en Greimas y en Prof. Y que él va a adoptar y le va a servir para sus trabajos. Desde ahí ve claro Corbí que puede abordar más correctamente el mito, los símbolos, los sistemas de valores, la religión, la ética, etc. A Corbí le interesa un estudio de la semántica en tanto que relación con lo axiológico, puesto que postula que la lengua no solo transmite información a otros sujetos y se refiere al mundo, sino, y esto también es importante, que la lengua comunica y establece un mundo de valores en una pragmática determinada. Le interesa a Corbí la transmisión y la constitución de valores a través de la lengua. Está buscando la manera en que la lengua sistematiza lo cualitativo y entonces opta por centrar su investigación en la formalidad de las cargas axiológicas de la lengua natural. Como veis, esto yo si no lo leo espontáneamente no os lo puedo exponer con la precisión que este estudio requiere, ¿no? Bueno, entonces, como a él le interesa la formalidad de las cargas axiológicas de la lengua natural, ve en la fonología una herramienta apropiada. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque es un sistema formado de relaciones de contrastes cualitativos, de oposiciones y de diferencias de cualidades fónicas y de matices tímbricos. Es decir, que en la fonología está formada por unidades y relaciones cualitativas y que le pueden servir para comprender la formalidad de lo axiológico. Para mí esto, no sé si se ha podido expresar correctamente, pero él busca qué formalidad puede haber en lo valorativo, en lo axiológico, y pasa por la fonología que le da las leyes de construcción y es una base para poder estudiar los símbolos, los mitos, como fundamento de las religiones. Y a partir de aquí va construyendo su teoría. Una vez rastreada la formalidad de lo cualitativo en la fonética, adopta la teoría de
Yemble, que permite conectar la semántica con la práctica, con la pragmática. Le resulta evidente que las formaciones mítico-simbólicas como estructuras de valor axiológicas tienen que tener unos fundamentos social, laboral, lingüístico y semántico, es decir, están intrínsecamente ligados a lo social, a la lengua y a los significados. Esto vuelve a ser nuclear que descubre a través de la teoría lingüística de Yemble que las estructuras axiológicas, entre ellas los mitos, tienen fundamentos social, laboral, está relacionada con la forma de trabajar para sobrevivir, esto quiere decir, con la lingüística y con la semántica. Vale. Se pone a investigar la posible conexión y correspondencia entre las formas de vivir de las sociedades y su organización con las maneras de pensar y sentir. Él se da cuenta que las formas de sobrevivir intuye y luego lo certifica, que las formas de pensar y sentir van a estar ligadas a la forma de sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Analiza en paralelo las estructuras laborales y sociales de los colectivos preindustriales junto con un análisis semántico de sus mitos y símbolos. Así se trabaja, así son los mitos, así se trabaja y intenta ver qué leyes hace que puedan correlacionarse una cosa con la otra y lo encuentra. Es así como se da cuenta que formas idénticas de sobrevivencia preindustriales tienen mitos y símbolos con estructura profunda idéntica, aunque puedan mantener una estructura superficial muy divergente. Para mí, esto es importante, pueblos que viven de la misma manera van a tener unos mitos y unos símbolos con una estructura no superficial, sino profunda igual, aunque superficialmente sea diferente. Para mí este también es uno de los hallazgos más importantes de Corbí, que, bueno, algún día se va a reconocer o, como él dice, alguien lo va a volver a inventar, a descubrir. ¿Podrías poner algún ejemplo de colectivo preindustrial? O... Sí, los cazadores recolectores, los agrícolas. Pero muy antiguos. Si tú quieres un pueblo, él se basó en los estudios de los antropólogos que estuvieron estudiando, mira, en la nota 6, te he relacionado los pueblos, mira, los maya quichés, los de Sana, los marina anim, los kiwai, los huemales. Estuvo estudiando... ¿Antes de Cristo? Sí. Aunque tienes que contar que los antropólogos, no, antes de Cristo te lo he dicho mal. Su origen es antes de Cristo, pero estas narraciones están estudiadas y recogidas por los antropólogos del siglo XIX y XX. Por tanto, son pueblos que, siendo de origen anterior a Cristo, se mantuvieron hasta el siglo XIX bastante aislados y se recogieron sus narraciones y sus mitos. Lo que hizo Corbí no se fue a recoger él los mitos, sino que trabajó sobre los trabajos de los antropólogos. ¿Vale? Estos análisis de mitos a la luz de la forma de sobrevivencia también demuestran que cada forma de sobrevivencia tiene un acto central. Como veis, lo interesante del trabajo de Corbí es que analiza los mitos
en relación a un viviente que necesita sobrevivir, o sea, a la pragmática de sobrevivencia de la especie, ¿vale? Bueno, pues entonces, estos análisis de mitos a la luz de las formas de supervivencia también le muestran que cada forma de sobrevivencia tiene un acto central, que puede ser simple o complejo, del cual se puede extraer unos elementos semánticos estructurados a partir de los cuales los miembros del colectivo interpretan y valoran la realidad. Acabo el párrafo y os hago un ejemplo. De ahí surge la siguiente formulación de Corbí, que a mi parecer también resulta muy importante. La acción central con la que los colectivos preindustriales viven se convierte en paradigma de interpretación tanto de la realidad como de lo sagrado. Necesita revalidarlo Corbí, por lo que hace un recorrido por los mitos de las diferentes etapas de las sociedades preindustriales que le confirma la correspondencia entre la acción central de la forma con que sobrevive un colectivo y los núcleos centrales de sus mitos, símbolos y rituales. Aunque aquí no lo he puesto, y creo que en las otras sesiones no se ha explicado, él se da cuenta que los agricultores tienen una acción central, que es enterrar el grano, que este grano muera y que muriendo salga la planta, ¿vale? Él se da cuenta que esta acción central se podría concentrar en unos puntos centrales semánticos valorales, que serían de la muerte viene la vida. Resulta que estos de la muerte viene la vida ya lo tenían los cazadores-recolectores, porque los cazadores-recolectores su acción central es matar el animal, pero matar el animal que se lo van a comer y van a vivir. Por tanto, tanto en agricultores como en cazadores, la acción central está diciendo, a nivel valoral, esto hay que entenderlo como una programación, estamos hablando a nivel de programación valoral de los individuos. Esto está grabando en el sentir de los individuos que la muerte lleva a la vida. Y resulta que en sus mitos vamos a encontrar que la muerte lleva a la vida. Este es el descubrimiento crucial de Corbí, o uno de ellos. Esto le va, aparte de entender la estructura honda de los mitos y poderlos, no tenerlos en una nube, sino en la función de sobrevivencia de los individuos, esto le va a servir para luego pensar en las sociedades postindustriales, las de conocimiento, no este esquema de la muerte lleva a la vida, sino como se viva, va a tener que ser sus narraciones, su proyecto axiológico colectivo. Esto le va a permitir darse cuenta que un colectivo en las sociedades de conocimiento tendrán que estar programados a nivel axiológico a partir de la forma de sobrevivir. Paralelamente a los estudios sobre el lenguaje y paralelamente a estos estudios sobre los mitos, Corbí sigue unos estudios sobre antropología, ¿vale? Y
le conducen, junto con los estudios sobre el lenguaje, a concluir que la especie humana se diferencia de los demás animales en que no está completamente determinada genéticamente. Y concluye que habría 4 aspectos que sí que están determinados genéticamente, que son la fisiología, la condición simbiótica, somos animales que tenemos que vivir en grupo, en colectivo, que somos sexuados y la competencia lingüística, es decir, la posibilidad de hablar. Todo esto viene determinado genéticamente. Ahora, queda indeterminado genéticamente en los humanos cómo actuar en el medio para sobrevivir, cómo realizar la crianza de los hijos, cómo organizarse. Es decir, que los cómo no están programados genéticamente. Por tanto, tiene que concluir que nuestra programación es incompleta y que la vida creó un gran invento biológico, el habla, con la que nos acabamos de programar para ser viables. Por tanto, para Corbí, con el habla nos acabamos de programar los agujeros programáticos con los que nacemos. Así pues, Corbí se da cuenta que la finalidad primordial de los mitos y ritos es la de programación para resolver la indeterminación genética propia de los humanos. Bien, sí. Esto es la posibilidad del habla como potencialidad. Sí. Que el individuo en cuestión lo puede ejercer en un determinado país, en un determinado lugar o en otro. Y en función de esto generará unas determinadas formas de sobrevivencia, de forma de educar, de forma de... Y que diferentes lenguas, y esto también lo estudió, diferentes lenguas generan diferentes mundos también. ¿Vale? Sí, esto es... Porque la persona tiene la capacidad del habla y está en un entorno social que puede ser A o puede ser B, y ahí va a tener la posibilidad de captar toda una cultura y una determinada forma de organizarse y de funcionar de esta sociedad. Que si en vez de estar en A, está en la B, ese mismo individuo tendrá potencial, pero las formas en que lo concretará serán distintas. ¿Vale? Lo cual, lo que está dándose cuenta es de lo flexibles que somos. Somos adaptables según donde estés naciendo o en qué época hayas nacido, ha pasado una cosa o ha pasado otra. Entonces él se va a acabar concluyendo, tendremos las sociedades de conocimiento que están en cambio continuo, tendrán que programarse para estar en cambio continuo. Cosa que hasta entonces, hasta el día de hoy, hasta hace pocos años, eso no hacía falta. Con repetir lo que habías aprendido ya podías sobrevivir correctamente. Bien, piensa que si esto resultaba cierto, lo que acababa de ver, entonces la aparición de sociedades industriales tenía que implicar una transformación en el sistema de programación colectiva. Es decir, si la programación del sentir de los colectivos está ligada a la forma de sobrevivir, cuando aparece la industria, esta programación tendrá que cambiarse en relación a las sociedades agrícolas. Se da cuenta que en las sociedades industriales las ideologías sustituyen a mitos y rituales en su función programadora. En estas sociedades, los mitos que habían funcionado como proyectos de vida colectiva en
épocas anteriores son sustituidos por teorías filosóficas que dan un fundamento razonable a los planteamientos ideológicos de interpretación de la realidad, de organización social y económica. Y estas teorías filosóficas, cuando empiezan a cumplir la función de programación colectiva, se les llamó ideologías. ¿Vale? O sea, se da cuenta que las ideologías sustituyen el mito, quieren sustituir el mito y quieren cumplir con la misma función. Las ideologías pretenden, como las religiones, ofrecer una interpretación y valoración de la realidad, una organización y una actuación también intocables, porque surgen de la naturaleza misma de las cosas. En su pretensión de desvelar la realidad, chocan con la religión, como revelación divina, frente a la que argumentan que su fundamento es sólido, mientras que el de los mitos es imaginario. Bueno, esto sabemos, la lucha entre el mito y la ideología. Desde la ideología se dice que considera que los mitos son un cuento, ¿no? Algo imaginativo y que no tiene valor porque es pura imaginación. Entonces, con esto Corbí se da cuenta que tanto las ideologías como las religiones pretenden decir cómo es la realidad. Las religiones lo dicen, la realidad es así porque lo han dicho los dioses, que está en sus narraciones, y las ideologías dicen, la realidad es así porque la hemos desvelado de cómo desde ella misma. ¿Vale? A esto, por cierto, ya lo adelanto, Corbí le va a llamar epistemología mítica, es decir, la que considera que lo que dicen las palabras describen la realidad. O sea, que las palabras describen la realidad tal como es, sea a través de filosofía, sea a través de ideología o sea a través de mitos. Considerar que él habla es una descripción fidedigna de la realidad, Corbí dice esto es epistemología mítica. La ha llamado epistemología mítica y la confronta a la epistemología no mítica, que sería la propia de las sociedades de conocimiento. ¿Qué significa epistemología no mítica? Pues significa que entiendes que las palabras modelan, que los conceptos, las conceptualizaciones son modelaciones, sean científicas, sean religiosas, sean las que sean. No son descripciones, sino modelaciones de la realidad. Perdón, siguiendo un poco con lo que antes preguntaba. Sí. En pleno siglo XXI, la persona nacida y que es nacida en un entorno cultural agrario, no sé si hay pureza, pero no pondrá en marcha y epistemologías no míticas. No, seguramente no. Lo que pasa es que es muy difícil mantenerse puro sin ningún toque de tecnológico. Es muy difícil. Seguramente va a tener puntos. Mira, yo me acuerdo de un reportaje hace años de unos pobres indios de la India que les hacían hacer los hoyos para, los canales para el cable de fibra óptica. Entonces se explicaban entre ellos qué era aquello. Y lo juntaban con el Ramayana. Decía, ¿sabes cómo el Ramayana? Pues entonces, ya no recuerdo bien, pero no podían hacer una abstracción y hablar de bits o de software. No, ellos lo tenían que remitir a su mundo, ¿no? A sus narraciones mitológicas. Porque era muy curioso. Al estudiar las condiciones laborales de las sociedades postindustriales, llamadas de innovación y cambio continuo, también llamadas sociedades de conocimiento, observa que las ideologías entran en crisis. Hay un cambio de forma de sobrevivir, por tanto,
la programación de la sociedad industrial deja de ser operativa o empieza a entrar en crisis. Encuentra que las causas para esta mutación se centran en las transformaciones de las condiciones de sobrevivencia propias de estas sociedades, que impiden tanto el sometimiento a creencias religiosas ofrecidas desde la religión, caso de las sociedades preindustriales, como impide también ligarse a creencias laicas, que sostienen una interpretación de la realidad que viene desde la misma naturaleza de las cosas, como es el caso de las ideologías en las sociedades industriales, o si me apuráis, también la ciencia. Hay el cientismo, si queréis, que dice que lo que dice la ciencia así es la realidad y que poco a poco se aproximan a lo que es la realidad. Y esto, para Corbí, es también epistemología mítica. Incluso la ciencia va haciendo modelaciones hasta que dejan de ser operativas y va haciendo y las va cambiando según necesita. Pues entonces, en estas sociedades de cambio continuo necesitan abandonar tanto las creencias religiosas como las laicas, porque dan una interpretación fija de la realidad. Observa Corbí que en las nuevas sociedades todo se vive como en construcción, en cambio continuado, y por eso considera que la manera de programarse colectivamente, que sea adecuada a esta forma de sobrevivir, deberá pasar, a diferencia de la religión y las ideologías, por una postulación, esto es importante, a partir de ahora tendrá que ser la programación colectiva a partir de postular cómo se quiere sobrevivir y a partir de ello construir un proyecto colectivo al que los individuos deberán adherirse. Aquí yo creo que es otro elemento importante, un descubrimiento de Corbí, que pasamos de una programación estática en las sociedades industriales y en las preindustriales a una programación que tiene que estar en cambio continuo. Y además no deberá someter a los individuos, que hasta la sociedad del conocimiento los individuos no se han adherido, más que no se han adherido, se han sentido coercionados para someterse a o bien una religión o una ideología. O sea, la ideología imponía cómo tenías que pensar. La religión te imponía cómo tenías que pensar. En cambio, en las nuevas sociedades se construye cómo queremos vivir, cómo queremos sobrevivir en el planeta, ¿vale? Y serán los individuos quienes se van a adherir a esa visión. No habrá manera de imponer una visión. No habrá manera siempre hay. Pero será contraproducente que los individuos se sientan sometidos a una visión. ¿Por qué? Porque someterse a una visión es contrario a la creatividad. Por tanto, a partir de ahora se abre la caja de Pandora y a partir de ahora vamos a tener que adherirnos a las cosas. Nadie podrá someternos. Esto lo haces porque lo digo yo. Nos vamos a tener que movilizar porque nos adherimos a esos proyectos, a esas visiones, a esos objetivos. Sin embargo, vemos en las sociedades más avanzadas, sí, con la tecnología y con sistemas importantes, cómo se descubren o se ponen en juego sistemas sofisticados de manipulación a través de estas nuevas tecnologías, sí, para conseguir, si no una imposición por la violencia,
sí una imposición sutil por medio de la manipulación, la más pura propaganda más burda, o sistemas altamente sofisticados. Entonces, hemos estado viendo, no voy a citar ahora aquí, pero elecciones aparentemente democráticas, como esto no acaba funcionando. Sí. Aquí hay, creo que Corbí diría dos cosas. Primero, hay que generar un proyecto colectivo al que todos nos adhiriéramos para evitar que pasara esto, para impedir que estas cosas pudieran pasar. Aunque ahora sí que pasan, porque nos estamos moviendo por el interés, la explotación. O sea, según Corbí, esto resulta interesante. Resulta que tenemos tecnología tremendamente sofisticadas, medios de manipulación sofisticadísimos, pero todo esto está guiado con un modelo antiguo. O sea, que no hemos construido un proyecto que esté adecuado a la potencia de esta tecnología. Y mientras tanto, la vamos utilizando a la bola del que tiene más poder. Con lo cual, vale. Pero él lo que viene a decir es, si seguimos así, si no hacemos un cambio de programa, vamos a utilizar pésimamente esta tecnología y nos vamos a ir al garete. Una. Y segunda, la otra cosa que diría es que un sometimiento a un programa que no dé libertad de adhesión voluntaria, lo que va a hacer es, va a mermar el poder creativo. Entonces, entre dos organizaciones, una que haya un sometimiento, el que sea, y otra que no lo tenga, va a ser más creativa la que no lo tenga. O sea, que en sociedades de conocimiento, en estado puro, que no es nuestro caso, la que no haya sometimiento estará mejor adaptada que la que se mueve por sometimiento. Vale. Por tanto, para Corbí se produce un cambio radical. Se pasa de recibir los proyectos, bien de lo sagrado, bien de la naturaleza, las cosas, a tenerlos que construir de manera consciente. Esto es el alfa y la omega. Es un cambio, él habla, o se puede hablar, no habla, se puede hablar del hiato entre dos tipos de sociedades. Uno que recibía los proyectos del pasado y otro que se construye sus proyectos conscientemente. La epistemología axiológica que presenta Corbí sería la disciplina que versa sobre lo axiológico humano, que además de reflexiones diversas sobre lo axiológico humano en sentido amplio, desde la perspectiva de considerar al humano como animal constituido viable por el habla, la epistemología se va a centrar a cómo construir estos programas axiológicos colectivos, puesto que en Houston tenemos un problema. Cabe destacar como punto central de sus aportaciones el haber elaborado 7 protocolos concretos de construcción de proyectos axiológicos colectivos, que os he puesto, luego los vamos a leer. Ha comprendido que también los mitos y las ideologías son construcciones humanas. En el caso de los mitos, se han construido a lo largo de milenios, aunque interpretándose recibido de los dioses, y las ideologías se han elaborado en un corto periodo de tiempo, pero se interpretan como que descubren la verdad de la realidad. Bueno, pues a partir de ahora nos vamos a tener que estar construyendo proyectos axiológicos colectivos y además que no podrán ser fijos, que los vamos a estar cambiando continuamente. Es verdad que uno se pregunta hasta dónde el humano podrá resistir tanta flexibilidad, tanto cambio. No habrá nada estable, necesita tener algo estable, habrá que estudiar, ¿no?
Ratificando sus hallazgos, constata que los cambios en los modos de vida, por ejemplo, el paso de cazadores, recolectores y agricultores, va acompañado de variaciones de mitos, símbolos y rituales, es decir, de religión, y consecuentemente el establecimiento de sociedades industriales y postindustriales implica una progresiva marginación de la religión debido a que pierde su sustrato cultural ligado a una forma de sobrevivencia que desaparece. Por tanto, con esto, Corbí explica la crisis de la religión. Ahí cabe la pregunta, ¿no habrá alguien más que lo haya visto así? Pues no. Que conozcamos y lo hemos buscado, no. Que explique que la crisis de la religión está ligada a un cambio en la forma de sobrevivir. La implantación de las nuevas sociedades de innovación y cambio continuo introduce una mutación crucial en la programación colectiva. Esto es importante. El movimiento en todos los niveles de la vida. Hasta ahora han sido sociedades que han sido estáticas o se han interpretado como estáticas, que sería la industrial. En cambio, ahora vamos a tener que entendernos como sociedades dinámicas. Las sociedades preindustriales se programaron para bloquear la introducción de transformaciones de importancia en sus programas colectivos, ¿vale? Que se habían construido y verificado durante milenios. Era peligroso introducir cambios. El mecanismo que encontraron para paralizar innovaciones importantes fue considerar que el programa colectivo había sido dado por los dioses. Vio que así Corbí vio que esto quedaba constatable en los mitos. Es decir, mediante las creencias que Corbí entiende como formulaciones, modos de pensar, sentir, actuar y organizarse que derivan de los mitos, con estas formulaciones, con estas creencias, se excluía todo cambio, puesto que tanto individuos como colectivos se sometían coercitivamente a estas formulaciones porque venían de lo sagrado. De lo que él deduce que la creencia en sí misma no tiene un fin religioso, sino que es un procedimiento central de programación de las sociedades que viven de hacer lo mismo y destruir el cambio. Las sociedades industriales fueron un periodo de tránsito, ya que, aunque innovaban en ciencia y tecnología, se interpretaban de manera estática debido a que su programación colectiva fueron las ideologías que, como se presentaban como desvelamiento de la naturaleza misma de las cosas, fijaban la interpretación de la realidad, fijaban la interpretación y la valoración. Cuando aparecen las sociedades que viven de crear conocimiento, se produce una alteración que afecta la estaticidad de las sociedades anteriores. Innovar, aquí viene para mí, otro punto central de Corbí, que explica qué relación hay entre innovar y los cambios axiológicos. Y él lo explica muy escuetamente, pero innovar continuamente en tecnociencia significa modificar correlatamente la manera de interpretar y valorar la realidad. Y significa modificar las formas de organizarse los trabajos. Por tanto, innovar científica y tecnológicamente tiene repercusiones en la interpretación y en la valoración de la realidad y en la cohesión de los equipos. O sea que no es tan inocuo o no es nada inocuo estar innovando tecnológicamente, porque esa innovación te va a obligar a organizarte de otra manera. Y si te tienes que organizar de otra manera, te vas a tener que programar axiológicamente de otra manera, según necesite la innovación. Esto es interesante. Por tanto, es impepinable que si hay innovación, haya cambios axiológicos. Sin embargo, vemos que hay innovación. Sí.
y muchas partes de la sociedad, por no decir Sí. mayoritarias, siguen funcionando con un paradigma, no diré religioso, porque en algunos casos puede que sí, pero en otros pues ideológico o mero pragmatismo exacerbado. Sí, sí, Y tan contento. sí. Entonces, está claro que no estamos ni en la anterior ni en la que está por venir, sino que aquí hay una mezcla donde vas a encontrar en los grupos, en las organizaciones y en ti mismo, zonas que tienen estructura del pasado y zonas que tienen estructura del futuro. En Houston tenemos un problema de coherencia, de coherencia interna, ¿no? La idea es que el futuro podríamos decir, se irá imponiendo en todos los elementos de la sociedad y en uno mismo también, aunque a nosotros nos va a tocar estar en una parte en una y otra parte en otra. Bueno, desde este recorrido, me salto un trozo que si no, no acabamos. Desde este recorrido que ha hecho Corbí, puede decir que el alejamiento de la religión y, por tanto, de lo que era un programa axiológico colectivo por parte de individuos de las sociedades actuales no es un fruto de una degradación, sino una consecuencia ineludible de las transformaciones de la forma de sobrevivir. Y concluye que el nuevo modo de vivir no es en sí mismo ni bueno ni malo, que solo depende de cómo se gestione. Y lo que hay que hacer es un programa de gestión de la forma como queremos vivir. Bueno, a partir del 2013, pensad que todo esto viene en los años 80, él hizo la tesis, que le duró 15 años, o sea, la presentó en el 82, creo, y está publicada en el 83. 30 años después, en el 2013, Corbí hace como una precipitación de su investigación. Se da cuenta que toda su investigación se ha orientado a lo que él ha denominado, a partir de entonces, epistemología axiológica. Se hace consciente que desde su tesis, su objeto de estudio ha sido la construcción de las religiones. Así, ha visto, y desde la construcción de las religiones ha ido a parar a los proyectos axiológicos colectivos, ¿vale? Y estudiándolas, ha visto que era perfectamente factible poder extraer de lo estudiado las condiciones de creación de los proyectos axiológicos colectivos, de manera que se convirtieran en herramienta útil para las nuevas sociedades. Por tanto, enfoca la epistemología axiológica como una posible herramienta para afrontar la crisis axiológica en la que estamos, fruto del cambio de la forma de sobrevivir que ha provocado la implosión de los programas axiológicos colectivos anteriores. Bueno, yo lo saltaría, nos vamos. Creo que ya está explicado, nos iríamos a la página 7 para poder ya. Quiero resaltar que Corbí ha sido muy consciente de la gravedad de la situación. Yo creo que ha sido extremadamente consciente que aún estando más solo que la una, el tío se dio cuenta del problemón y intentó buscarle una salida. Encontramos en su obra una advertencia constante. La combinación de vivir hoy un desmantelamiento axiológico colectivo casi completo y a la vez estar manejando un instrumental tecnocientífico poderosísimo nos conduce a estar arriesgando la correcta supervivencia de la vida a nivel colectivo y a nivel planetario. De ahí su insistencia
en que a nivel mundial deberíamos estar abordando la cuestión de los sistemas axiológicos colectivos. Esa debería ser una preocupación primaria. Él se da cuenta, se queda claro, ¿no? El problema es una potente tecnología, una potente ciencia y ninguna guía adecuada para guiar esto. A partir de esta realidad, Corbí entiende que ahora los humanos deberemos crear criterios de valoración teniendo en cuenta las ciencias que ayuden a decidir hacia dónde conducir el desarrollo tecnocientífico de forma que esté al servicio de la sobrevivencia de nuestra especie y de la vida en el planeta, y que a la vez se oriente a la cualidad humana. De ahí la necesidad de la epistemología axiológica. O sea, él se da cuenta que hay que abordar todo lo axiológico en profundidad. Entonces, de una manera muy breve tenéis, os he puesto, ¿cuáles serían en síntesis los fundamentos teóricos en los que se basa la epistemología axiológica de Corbí? Serían 3. La visión antropológica fundamentada en el habla, o sea, el humano como un animal que se hace viable por el habla, nada de cuerpo y espíritu, nada de materia y razón, nos olvidamos de esto y nos fijamos, usamos la visión ligada al habla. Una ontología de interdependencia, es decir, que todo es en tanto que es interdependiente. O sea, no es que haya cosa, sino que cada cosa es en tanto hay una relación con otra cosa, está en relación con otra cosa. Algo completamente diferente a las sociedades anteriores, a los programas axiológicos culturales anteriores. Y la distinción entre epistemología mítica y no mítica que os he dicho. Yo diría que estos 3 principios son los básicos, los ejes a partir de los cuales está construido la epistemología axiológica de Corbí. Os he hablado que él ha construido, quiere ser, el otro día, perdonad, pero hablé estábamos hablando de Heidegger, con un filósofo, y yo le dije, muy bien, estupendo, maravilloso, clarísimo, además nos explicó muy bien. Le dije, pero vale, muy bien, estupendo, pero ¿esto hay alguien que lo haya bajado a la práctica? Respuesta, no, esto es para élites, ¿vale? Pues yo dije, ole Corbí, porque si algo ha hecho es todo este estudio para ser útil, ¿no? Entonces, ha construido unos protocolos de construcción de proyectos axiológicos colectivos, que son 7. Os lo he puesto, los leo. El análisis para poder hacer un proyecto, primero hay que hacer un análisis del modo real de vida del grupo para el cual vamos a hacer el proyecto. Luego postular... Perdón, el grupo, subgrupo. Subgrupo. Si estamos en una empresa o en una fundación o no sé qué, es aquellas personas. Sí, una ciudad, a nivel de país, lo que sea. Luego postular dónde se quiere ir. Que básicamente dentro de la sociedad de conocimiento y tal como se vive, Corbí ya formula 12 postulados, que son, primero, que la sociedad de conocimiento y de innovación y cambio es un destino inevitable. Inevitable. Segundo, la necesidad del cultivo de la cualidad humana. Tercero, la necesidad de un número crítico de cultivadores de la cualidad humana profunda, que ya hablaremos, pero si queréis, lo podemos decir, que sería la necesidad de un número crítico de cultivadores de la espiritualidad. ¿Ven? Si no hay espíritu, ¿cómo va a ser espiritualidad? ¿No?
Necesidad de aprender a heredar la sabiduría de los antepasados, de todos, no sus formas. Cuando dice los antepasados, se refiere a las tradiciones de sabiduría. Porque de ellos vamos a aprender la cualidad humana que necesitaremos para hacer buenos proyectos axiológicos. Quinto, simbiosis completa entre individuos, entre equipos, entre países y con el medio. Postulado 6. Creación y transformación de proyectos axiológicos colectivos al ritmo que marcan las creaciones científico-tecnológicas. Postulado 7. Adhesión voluntaria de los individuos y de las sociedades a un proyecto. ¿Vale? Postulado 8. Libertad. Postulado 9. Libertad de opciones axiológicas en patrones comunes acordados. Postulado 10. Equidad y solidaridad entre individuos, entre grupos, países y con el medio. El postulado 11. Espíritu de indagación generalizado y en simbiosis y en todos los campos. Y 12. Educación de por vida. Estos serían 12 postulados que María deduce de la forma de tener que vivir de la innovación. No se los inventa. Nos explicó y se puede explicar cómo los construye. Uno es condición necesaria para que aparezca el siguiente. Bueno. Este era el protocolo 2. El protocolo 3 es axiologización de los postulados, porque lo que hemos leído no son postulados, son postulaciones axiológicas. Aún hay que darle un giro lingüístico, podríamos decir, para que llegue al sentido. Y a eso le llama axiologización. 4. La estructura actancial. Todo tiene que terminar en una narración. Bueno, pues una narración tiene que tener unos elementos que son la estructura actancial, el remitente, el destinatario, el sujeto, el objeto, el ayudador, el opositor. Esto es desde los lingüistas. Luego habrá que hacer la construcción, luego unas estrategias y luego unas tácticas para que esa narración, ese proyecto, entre en la sociedad. En el equipo, en el grupo, en el que sea. Vale. El último punto que querría destacar. Corby. Otro elemento para mí, me atrevería a decir genial, de introducir la necesidad del cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en la construcción de paz. ¿Qué pasa? Pues lo que antes era optativo, es decir, si asimilamos la cualidad humana profunda a la espiritualidad, si antes la espiritualidad era opcional, tú no podías cultivarla, resulta que en las sociedades de conocimiento deja de ser opcional. Es imprescindible que todo el mundo cultive en un grado u otro la espiritualidad, lo que antes, pero una espiritualidad realmente sin religión, basándose en las religiones o recogiendo de las religiones, pero sin adoptar las formas de las religiones. Bueno, aquí tenéis la bibliografía, perdonad el rollo, pero para mí era importante. Yo creo que si se ve todo el recorrido, te das más cuenta de la importancia de la epistemología axiológica, de la necesidad de algo, sea así exactamente o parecido, pero la necesidad de abordar lo valioso, lo axiológico y cómo programarlo. ¿Cómo conseguimos que todos vayamos a la una? ¿Cómo nos cohesionamos, cómo nos motivamos de manera que sea coordinada y que vaya a favor de la vida y no en contra? Bueno, esto es lo que os he explicado
me ha parecido que era bueno explicar sobre epistemología axiológica. No sé si hay preguntas. No, en este momento yo no tengo preguntas. Muchas gracias por el esfuerzo de escribirlo. En internet sí que nos han hecho una pregunta, ¿Qué pregunta? que era si María había estudiado antropología política. Yo le he explicado que María lo que hace un poco es buscar el origen de lo del mandato de obediencia y cómo esto repercute en el autoritarismo y en las estructuras jerárquicas. Pero yo no sé si ha hablado de antropología política o ha estudiado algo de antropología política. No te puedo decir, aparte que antropología política nos estaríamos refiriendo a... Bueno, ha dado el nombre de... estructuras políticas. Bueno, él está interesado, o ella, porque no sé el nombre, es Amat Anubis, sobre el símbolo y la política. Claro, entonces por eso yo he pensado en la idea de la estructura y qué símbolos religiosos. Sí, supongo. No te lo podría decir. Sí que entiendo que él, como tú dices, estudia las estructuras de las sociedades preindustriales, clarísimamente, y las ve ligadas a la forma de sobrevivencia. O sea, esto es muy curioso. O sea, la forma de eso, por ejemplo, la estructura jerárquica que nosotros hemos mamado, esto viene de que la agricultura de riego necesita una autoridad que organice la sociedad para organizar los canales para el cultivo. O sea, que cuando los países, por ejemplo en Egipto, de grandes ríos con sus inundaciones, para controlar esos ríos necesitan una autoridad y todo un cuerpo de funcionariado que pueda coordinar toda la labor de la población para guiar ese río, para que ese río, la inundación sea la correcta, en el momento correcto, etc. Entonces, esta estructura jerárquica que es necesaria para sobrevivir se traslada a los mitos y a la religión, ¿vale? Si a eso le llamamos a antropología política, pues no, él ha hablado de eso. Sí, ha hablado del concepto, si lo encuentro, no sé si ha dicho orden, desorden o algo así. ¿El caos? No, le he dicho mandato obediencia y él, orden, desorden, dice, se podría asimilar a la noción de orden, desorden que propuso Balandier. Le he comentado que no conocemos la obra de Balandier, pero que nos anotábamos su nombre y que le podíamos dar alguna respuesta por chat privado más adelante. Me ha dicho que sí. Pero... Pues bueno, pues he dejado aplastado, ¿no? No. Y entonces él ha formalizado epistemologías axiológicas para globales y nacionales. No, mira, él ha hecho, principalmente ha hecho un cuerpo teórico, ¿vale? Entonces ha hecho ejercicios particulares de aplicación. Como por ejemplo, para Cataluña, o por ejemplo para esta casa, que nadie le ha hecho caso, porque es igual, él lo ha hecho. Y él continúan siendo teóricas. Es su trabajo. Es verdad que, ya le comentaba Juan, dos personas lo están intentando aplicar a casos concretos reales de empresa, ¿vale? Vamos a ver esto cómo termina. Cómo termina, quiero decir, qué retroalimentación tendrá la pragmática con el cuerpo teórico, ¿no? Pero sí está hecho con voluntad de ser aplicado, de estar aplicado. Sí. No sé, sería estupendo poder, y nos proponemos hacer el máximo de aplicaciones para verificar
lo que se ha hecho y para mejorar lo que se haya de mejorar y para tener práctica. No, pero lo chulo, ja em passo al català, lo chulo es cómo continúo en castellano, cómo Corbí ve al humano en la misma plano de igualdad que cualquier otro animal y coloca, sabe dar explicación de todo la espiritualidad, lo que antes se llamaba espiritualidad, le da una explicación dentro, sin salirse de la condición animal, no como un plus que no se sabe de dónde viene, ni tiene posible explicación si no es con un supuesto. Esto para mí es una cosa interesante y que además yo creo que abre la espiritualidad al futuro, porque no necesita irse a ninguna parte. Esto es una cosa interesante y la otra es que ponga el cultivo de la espiritualidad como no optativa a partir de ahora. Sí. A ver, si ponen un poco los pelos de punta, que digo, hombre, yo estoy visualizando los millennials y, hombre, ¿cómo vamos a hacer que estos millennials vayan en esta línea? Queda trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, para poder acercarse a ellos, a explicar esa espiritualidad que ahora le llamamos cualidad humana profunda y cómo convencerles, cómo abrirles ese aspecto. ¿Los millennials qué quieres decir? Los millennials son los que, bueno, no hay una fecha concreta de inicio, pero podríamos decir los que se han educado ya con el móvil, el teléfono, el ordenador, todas las tecnologías, desde que mamaron ya casi que el chupete era electrónico, ¿no? Estos les llamaríamos millennials, que resulta que tienen una cabeza diferente y una manera de afrontar la vida diferente. También nos Menores de 30. Menores de 30. Sí, estamos por ahí. Depende de la clase social, depende del país, depende. Yo para mí, aunque no sea el chupete electrónico, pero que te pilló con 5 años, pues ya también entrarías en esta gente, ¿no? Y que realmente tienen otra manera de afrontar la vida, el trabajo, las relaciones, la religión, porque es contado, pero que son el futuro. Hay que trabajar con ellos también. Bueno, pues nos vamos. Muy bien, muchas gracias. La próxima semana no hay, porque le tocaba a Teresa Guardans y ya no podrá estar y por tanto nos la saltamos y volvemos en enero. ¿Vale? La programada. Sí, la programada que la correríamos. ¿Vale? En enero, o sea, ¿corren todas? Corremos una, sí. Intentaremos Con lo correr. cual, Vamos a ver como cómo. decía el programa, a ver, no será verdad. No, intentaremos juntar las dos que vienen. O sea, la de Teresa y la que iba a hacer la Marta. cualidad humana. Y el conocimiento silencioso. O sea, cualidad humana como cultivo de la espiritualidad libre y el conocimiento silencioso. Porque me parece que después del 17 ya hay programadas otras actividades y para intentar no solaparlas intentaremos juntar estas dos. Pero por mail os lo confirmaremos. Si podemos, haremos las 3. ¿Vale? Pero es que, bueno, en fin, esta es una cosa que no hemos podido controlar nosotros. Intentaremos hacer las 3. ¿Vale? Ok, hasta